Bien, en esta oportunidad te voy a explicar sobre las etapas de una investigación. De acuerdo con un orden lógico, examinaremos las fases o etapas de una investigación estadística. Se pueden examinar 5 etapas. Bueno, son 6, pero la sexta ya depende de la parte inferencial, que son análisis de datos. La primera fase, operaciones preliminares. Segunda fase, diseño de experimentos. Tercera fase, recolección de la información. Cuarta fase, clasificación, tabulación y procesamiento de la información. Quinta fase, presentación de información. Y la sexta fase que no puse aquí, análisis de los datos. Que esa ya viene en la segunda parte de la estadística. Veamos la primera. Operaciones preliminares. Comprenden dos etapas. La primera, la preparación científica. Comprende el fin u objeto de la investigación. En este caso se debe definir y plasmar claramente el fin u objeto de la investigación. Para ello es necesario hacer un inventario de las necesidades que el estudio deberá satisfacer, indicando además la naturaleza de los resultados que se pretenden obtener. O sea, prepararse es como prepararse psicológicamente a lo que se espera encontrar. Si es, por ejemplo, de sesión escolar, hay que recoger toda la evidencia para entonces empezar a hacer trabajo. Elección y definición de la unidad estadística. La elección de la unidad estadística y de consecuencia la delimitación del colectivo están estrechamente ligadas con el objeto de la investigación. La unidad estadística puede ser de diversa naturaleza. Un sujeto, un objeto, una vivienda, una familia, una empresa, etc. Esta unidad estadística deberá ser definida en forma clara y precisa, enumerando las características de modo que se puede reconocer si el elemento pertenece o no al colectivo. Por ejemplo, en el caso de sesión escolar, si vamos a estudiar, por ejemplo, los estudiantes, tenemos que ver a quién vamos a encuestar o a investigar. Entonces hay que tomar datos del estudiante, del padre de familia, del docente, toda esa gente que esté alrededor de la sesión escolar. Entonces todo eso hay que hacer un inventario de todas esas características. Por eso hay que hacer la lista de características. Las características están relacionadas con el objeto del estudio y deberán ser escogidas de modo tal que presenten las siguientes cualidades. Ser completa en el sentido que se deben enumerar, si no todas, al menos la mayor parte de las modalidades posibles de las características. Yo sé que no se van a poder investigar todas las características, pero por lo menos las fundamentales para el estudio. El nombre, la cédula, la edad, el peso, la estatura, cosas que sean útiles para la investigación. Ser suficientemente precisa y clara para que toda unidad estadística pueda ser clasificada en una sola modalidad de las características. Tercero, cuarto, el momento en que se debe hacer la observación. Hay que tener particular cuidado al momento de establecer contactos con las unidades estadísticas, de modo que se eviten influencias de carácter excepcional o transitorio. Por ejemplo, no es conveniente efectuar encuestas durante los meses en que de antemano se sabe que serán días libres y en donde muchas personas se ausentarán, durante las fiestas nacionales, religiosas u otras. Mucho dependerá del tipo de encuesta que se desee utilizar. Cada una requiere de características particulares. Por ejemplo, para hacer una encuesta de docentes. O sea, no hay que ir a la escuela, por ejemplo, a las 7 de la mañana que están entrando los docentes o a las 12 del día que están saliendo. Porque primero no te van a atender porque van apurados a su clase. Y segundo, a las 12 del día van apurados para su casa. Así que no te van a atender como debe ser. Entonces hay que escoger una hora, 9 de la mañana, 10 de la mañana, una hora precisa que ellos estén descansados y te puedan contestar la encuesta. ¿Ya? Ese es un momento en que se debe hacer la observación. Y los métodos de observación. Existen 2 métodos. Ya lo dijimos anteriormente, el censo y el muestreo, que en estos casos se llaman exhaustivo y representativo. Exhaustivo se refiere al censo. Se tendrán en cuenta todas las unidades estadísticas del colectivo, mientras que en el segundo son representativos, son una parte de ello, una muestra. Bien, eso en cuanto a la primera fase. En cuanto a la segunda fase, que es la preparación técnica, está la preparación del personal. El encuestador o entrevistador debe recibir una preparación, ya sea de tipo general
como de tipo particular por cada encuesta. La preparación general se refiere a la forma como debe presentarse en las casas, la manera de establecer contacto, la forma de conducir el interrogatorio, la forma de registrar las respuestas, la forma de comprobar que no ha omitido nada antes de despedirse. Eso hay que prepararse antes de ir a la encuesta. La preparación particular se refiere al objetivo de la encuesta, a las preguntas a formular, o sea, hace muy bien el cuestionario y a los casos particulares que pueda presentarse. Preparación del colectivo. Verificar que cada una de las unidades estadísticas que componen el colectivo sean accesibles al entrevistador. Y si se procede por muestreo, que todas las unidades estadísticas tengan la misma probabilidad de ser escogidas. Y por último tenemos la preparación técnica del material, que se considera en este punto la preparación del material necesario a la ejecución de la encuesta. Por ejemplo, los lápices, las reglas, el papel, el cuestionario, los instrumentos varios, etc. Todo eso hay que prepararse para hacer la encuesta. Esas son las operaciones preliminares. Preparación científica y la preparación técnica. Vamos con la segunda fase, que es el diseño del experimento. Una vez que el problema ha sido formulado, se debe decidir si estudiar a la población, hacer un censo o hacer un muestreo. Los dos métodos presentan ventajas y desventajas, y la utilización de uno de los dos es propia de cada estudio. Por ejemplo, las ventajas del muestreo, que vienen siendo las desventajas del censo. Bajo costo. Examinando solamente una parte del colectivo, se requiere un presupuesto menor que si examináramos todas las unidades estadísticas. Así que es más barato hacer un muestreo. Menor tiempo. Tratándose solamente de una parte del colectivo, la información se elabora, analiza e interpreta en menor tiempo. Información más detallada. El estudio de un número reducido de unidades permite la obtención de mayor información. Selección de mejor personal. Esto es posible porque el número de unidades estadísticas es reducido y podemos escoger un número menor de personal. Mayor calidad. Se pueden obtener resultados de mejor calidad dada la posibilidad de control en las diferentes etapas. Y la única posibilidad lógica de investigación. En el caso que se requiera la destrucción o inutilización de las unidades estadísticas, ejemplo, si se quiere conocer la vida media de los bombillos que produce una fábrica, la única posibilidad de observación es la muestra, ya que es necesario destruir la unidad estadística. Entonces, en ese caso se hace un muestreo, porque no se va a hacer un censo para destruir todas las bombillas del censo, ¿no? Entonces, eso no es posible. Existen desventajas. Cuando el tamaño de la población es muy pequeño, esa es una desventaja del muestreo. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio sobre los psicólogos de la provincia de Boca del Toro y solamente hay 2 psicólogos en la provincia, eso es una desventaja del muestreo. Entonces ahí sí habría que encuestar a los dos psicólogos de la provincia para poder que la investigación dé un buen resultado. Pero en ese caso no sería necesario. Mejor es ampliar el territorio y que sea, por ejemplo, Panamá, por los psicólogos de Panamá, si ahí sí hay una mayor cantidad de psicólogos. Entonces, si el caso fuera de psicólogos. Cuando se requiere un inventario para cada unidad. Y cuando se requiere información para subdivisiones pequeñas de colectivo. Cuando las características son poco representativas y cuando carecemos de un muestrista. Esas son desventajas del muestreo. O sea que cuando carecemos de un muestrista, que no hay una persona idónea para hacer una pregunta, por ejemplo, o hacer un análisis de un experimento en sí. Carecemos de muestrista, entonces en ese caso es una desventaja. Entonces, ventajas y desventajas. Vamos con la tercera etapa, que es la recolección de la información.